La doctora Maribel Hernández es investigadora en Cinvestav, en el Departamento de Ingeniería Genética, en la unidad de Irapuato. Ella estudió Ciencias de la Computación en la Facultad de Ciencias de la UNAM y tuvo un doctorado en bioinformática en la Universidad de Leipzig, en Alemania. Es investigadora en nuestro departamento y ella, su laboratorio se llama Laboratorio de Bioinformática y Redes Complejas. Y sí me gustaría que Maribel nos diga un poquito más de cuándo decidió dedicarse a las matemáticas o inclusive a la ciencia, ¿no? Si nos pudieras contar un poco, Maribel. Sí, muchas gracias, Gaby, por la presentación y pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es la primera vez que estoy en este taller y estoy emocionada porque el año pasado quería presentar y me enfermé justamente el día del taller. Entonces, bueno, que bueno, me da mucho gusto estar aquí y compartir un poco de mi experiencia y mi trabajo con todos ustedes. Pues yo, pues era de las pocas niñas que desde la primaria me gustaban un poquito las matemáticas y después en la secundaria. Y en la prepa, bueno, yo estudié en un CCH, tuve maestros de matemáticas muy malos, entonces como que me decepcioné y yo ya no sabía si quería estudiar matemáticas o no. Afortunadamente en el último semestre ya me tocó un profesor otra vez, pues más o menos bueno. Y una historia chistosa es que pues yo sí buscaba estudiar matemáticas, pero todo el mundo me decía que iba a terminar de maestra pues de secundaria, ¿no? O sea, yo creo que en aquel entonces era como, no sé si era visto como que, ay, pues eso nada más, aunque yo pienso que los maestros de secundaria son como grandes héroes, ¿no? Pero bueno, yo no me veía así como que batallando con chicos así adolescentes, ¿no? Y bueno, pues entonces me puse a pensar qué otra carrera pudiera estudiar que tuviera matemáticas, porque yo quería cosas que tuvieran matemáticas. Entonces, mi papá en aquel entonces, cuando pues yo todavía ni cumplía 18 años, me dijo que pues que él creía que los contadores eran así como que unos genios de las matemáticas y que entonces él me recomendaba estudiar esta carrera. Y bueno, yo estaba convencida de que sí, esa era la carrera que yo quería y justo antes de la elección de la carrera faltaba como un mes para que eligiéramos carrera. Y en el Universum de la UNAM hicieron pues una exposición de carreras, ¿no? En donde tú podías ir y preguntar qué carreras había. Bueno, había como stands con las diferentes facultades y en las diferentes facultades daban folletos con las carreras que tenían y además de qué se trataba la carrera y cuál era el programa de estudios. Y también te daban información si teníamos preguntas, ¿no? Entonces, yo me fui pues a buscar a la Facultad de Contaduría y tomé el folleto y empecé a ver el programa. Y pues de las primeras materias que vi eran así como que Derecho Mercantil y Estudio de la Constitución y Economía y cosas así que yo dije, pero esto no es matemáticas, esto no era lo que yo quería estudiar, o sea, más de la mitad de la carrera, o sea, no eran matemáticas. Entonces, pues sí fue un poquito un shock para mí y dije, pero no, esto no es lo que yo quiero estudiar, definitivamente. Estaba así como un poco frustrada o no sé, o sea, como desesperada porque no sabía qué iba a estudiar y resulta que mi maestro de biología en ese momento, que me gustaba mucho las materias también de biología, pues le conté de mi dilema y así, ¿no? O sea, nada más como platicando. Entonces, como una semana después, bueno, faltaban como 2 semanas para elegir carrera, cuando mi maestro de biología llegó así con un folleto y me dijo, oye, mira, esta carrera es para ti, ¿no? Y yo dije, ¿cómo se llama? Y me dijo, Ciencias de la Computación. Y yo, ¿y eso qué es, no? O sea, no sabía y me dijo, no, pues es la carrera del futuro. Les estoy hablando del
año del 95 o del 96, por ahí. Y, o sea, era en realidad la carrera del futuro porque pues empezaban a usar las computadoras, empezaba a ver internet, ¿no? Y pero a mí lo que más me emocionó del programa de estudios es que más de la mitad de la carrera eran matemáticas, ¿no? O sea, venía así, el programa de estudio eran 4 semestres de cálculo, 2 semestres de geometría analítica, 2 semestres de álgebra lineal, 2 semestres de álgebra superior, probabilidad, estadística, cosas así, ¿no? Que a mí, pues, me emocionó mucho, ¿no? Y bueno, pues así fue como entré a la carrera. Mi papá, la verdad es que no estaba muy contento. Me dijo que él, pues, que por qué, que quería esa carrera. Creo que tampoco él entendía de qué se trataba, pero bueno. Y así hice la carrera de Ciencias de la Computación en la Facultad de Ciencias, donde en realidad llevamos tronco común con los matemáticos y los físicos. Entonces, pues es muy padre porque, pues, o sea, aprendemos muchas matemáticas desde cero, pero muy, ¿cómo se puede decir? Muy en la profundidad, ¿no? O sea, tienes que demostrar, por ejemplo, que el cero es único, ¿no? Que no existe otro cero, que si hay una regla, si pones así como la regla, ¿no? De menos infinito a infinito, no vas a encontrarte ningún cero, ¿no? Pues tienes que demostrar que existe el infinito, por ejemplo, ¿no? Cosas así, ¿no? O que por qué la suma, o sea, por qué esa operación que es la suma, pues realmente nos ayuda a hacer, o sea, no solamente sumas, sino multiplicaciones, así. Entonces, se me hizo muy, muy padre, tuve maestros muy, muy buenos y además me costó muchísimo, pero la verdad es que lo disfruté muchísimo, ¿no? Entonces, pero bueno, durante la facultad pues tuve oportunidad de conocer a gente que hacía aplicaciones a la biomedicina, a la biología. Y bueno, en ese momento, cuando yo estaba como casi terminando la carrera, pues había el boom también, empezaba la genómica, ¿no? Se empezaba a hablar de que se estaba secuenciando el genoma humano, se hablaba de la clonación de Dory, ¿no? La borreguita, y así. Entonces, como que a mí siempre me causaba curiosidad la biología, y bueno, primero estuve trabajando en empresas privadas por unos años, pero me di cuenta de que eso no me llenaba, ¿no? Como que siempre buscaba, no sé, como que quería así investigar, estudiar cosas y tener ideas. Y afortunadamente me contrataron como asistente de investigación en el laboratorio de Julio Collado en el Centro de Ciencias Genómicas. Y ahí fue cuando descubrí la bioinformática. Y la descubrí gracias a Julio, que tuvo mucha paciencia conmigo para enseñarme estas cosas. Y también, pues, tuve mucho empuje de Gabriel Moreno, que les dio una charla, parece que el martes, que él estaba en ese momento ahí y pues que también me impulsó mucho me dijo, o sea, todo lo que tú sabes de computación puede ayudar muchísimo para estudiar la biología, ¿no? Y bueno, pues entonces ahí cambié ahí mi camino porque en la carrera yo estaba segura de que iba a hacer cosas solamente de inteligencia artificial y análisis de imágenes, pero la genómica me fascinó y ahora pues me da mucho gusto que puedo cruzar todas estas áreas, ¿no? Como lo de las matemáticas, lo que aprendí de computación, la biología, la medicina y la inteligencia artificial, ¿no? Que al final se está utilizando muchísimo para estudiar pues todos estos fenómenos biológicos y mecanismos que existen. Entonces, pues es así es como llegué a hacer, hice estudios de maestría en Canadá y terminé al final la maestría en Alemania y me quedé al doctorado y pues después hice otro postdoc en Brasil y al final decidí regresar a México, ¿no? Quería estar aquí y hacer estas cosas que había aprendido de matemáticas, aplicarlas a problemas biológicos. Y pues por eso estoy aquí hoy. Pues muy bien, muchísimas gracias. No sé si quieras, ahora sí, David, poner la presentación.
¿Sí? Muchas gracias. David, ¿ya tengo el control? Ah, casi lo tengo. Bueno, pues entonces, hoy les quiero contar de un tipo de grafos que se llaman los grafos araña y cómo estos grafos se relacionan con los genes. Y bueno, pues tiene que ver con matemáticas. Lo que les quiero, para empezar esto, pues quiero como que comencemos por saber cómo reconocemos una araña. ¿Alguien me puede decir si alguien puede levantar su mano o abrir su micrófono y decirme cómo reconocemos a una araña? Hola, por las patas. Por las patas, ok. Por la telaraña. Por la telaraña. Por su estructura también. Por la estructura, ah, sí, perdón. Entonces, ay, no puedo regresar. Ah, ya puedo regresar. Esperen. Ahí. Todas estas son, estas que les estoy mostrando, que creo que va un poquito atrasado. Esta es una araña, ¿no? Y este es otro tipo de araña. Ahí están los nombres, les puse los nombres. Y aquí está otra. Y ahí dijeron que por su estructura, ¿verdad? O por sus patas. ¿A qué se refieren con su estructura y con sus patas? Al tener 8 patas, 4 patas, está el en cuerpo. los tórax, abdomen. Perdón, alguien más habló. Ah, sí. Sí, alguien por ahí ya dijo que tienen 8 patas, ¿verdad? Y así, o sea, efectivamente, las arañas las pueden reconocer contando sus patas. O sea, hay insectos que hemos visto que parecen arañas, ¿va? Pero no son arañas. O sea, si contamos sus patas, si tienen más de 8 o menos de 8, pues no son arañas. Y otras, si llegan a aparecer insectos que parecen insectos, pero al contarle las patas son 8, entonces también son arañas. Entonces es como muy, es muy, de alguna manera fácil reconocer a las arañas. Pues hay un tipo de gráfica, de un grafos que se llaman grafos araña y que también se pueden reconocer por el número de patas. Y eso es de lo que les quiero contar hoy. Pero para poderles contar de estos grafos, pues tengo que contarles un poquito del área de las matemáticas que se llama teoría de grafos o teoría de gráficas. Entonces, cuando use la palabra grafo o gráfica, me refiero a la misma cosa. Prefiero yo la palabra grafo porque no la confundo con gráfica como unas gráficas como plots. Entonces, pero a veces lo uso indistintamente. Entonces, la teoría de las gráficas surgió con los puentes de Königsberg. No sé si alguien escuchó de este problema de los puentes de Königsberg. ¿Alguien por ahí que sepa de qué se trata este problema? Sí, era que... ¿cómo? Sí, Ángel, Bueno, ¿o quién? era me parece que querían hacer un paseo, creo que eran 7 puentes por 4 islas, creo, de tal manera que pasaras por todas las islas y pasando por todos los puentes, pero solo una vez. Exactamente. Entonces, híjole, es que mi control está medio lento, pero exactamente, ¿no? O sea, tenemos como más o menos las islas son A, B, C, D, y hay puentes, hay varios puentes entre las diferentes islas. Y la pregunta era si puedes recorrer todos los puentes, o sea, puedes pasar por todas las regiones, pasando por cada uno de los puentes solamente una vez, ¿no? Entonces, Euler lo que hizo es, pues, ponerlo como una gráfica, ¿no? Y representarlo como una gráfica donde cada uno de los nodos estaba representando una región y cada una de las aristas o de las conexiones entre los nodos, pues, representaba uno de los puentes, ¿no? Cada uno de los puentes. Entonces, aquí poníamos la región A, aquí es la región B, que es el nodo, ¿no? Entonces, cada uno de los nodos representan una región y si están conectados,
es que había un puente, ¿no? Por ejemplo, aquí entre A y C, pues hay 2 puentes, ¿no? Y ahí igual entre A y B, pues había estos 2 puentes, ¿no? Pero de A a la región D, pues nada más había este puente, y de la C a la D, pues sí se podía llegar por este otro puente, ¿verdad? Y entonces ahora él se preguntaba si es posible recorrer ahora esta gráfica, caminar sobre esta gráfica, pasando por los puentes solamente una vez. Y bueno, pues me imagino que para los que ya han escuchado de este problema, pues la respuesta es no, no se puede. O sea, para poder recorrer todos los puentes hay que pasar por uno, por lo menos, 2 veces. Bueno, pero eso, lo padre de eso es que dio origen a esta área que se llama la teoría de gráficas, que nos permite representar entidades reales o no reales como nodos y las conexiones entre esas entidades o relaciones entre ellas como las aristas, ¿no? Que son las conexiones. Entonces, en matemáticas siempre van a ver que se representa un grafo como una G, casi siempre es una G mayúscula, que es igual a un conjunto de vértices que son B, entonces en este caso son A, B, C y D, y el conjunto de aristas, ¿no? Que es la E, y son son las líneas azules, que son las líneas que conectan a mi grafo. Entonces, bueno, pues si ya lo pongo como en conjuntos, digamos, este es mi conjunto de nodos y este es el conjunto de aristas, ¿no? Que es el que estos 2 conjuntos, cuando yo ya tengo estos 2 conjuntos y ya los puedo ver, yo ya sé cómo se ve mi grafo, ¿no? Si yo les doy esta lista, pues ustedes ya son capaces de dibujar el grafo, ¿verdad? Mi mouse está... Ok. Entonces, una de las cosas que son importantes aprender en teoría de gráficas es que cada nodo tiene un grado, y el grado de un nodo es el número de aristas que son adyacentes, ¿no? Entonces, quiere decir que si tengo este nodo, pues veo cuántas aristas están adyacentes, o sea, cuántas aristas tocan ese nodo, y entonces yo puedo decir cuál es el grado de ese nodo. Entonces, por ejemplo, en este caso quiero saber cuál es el grado del nodo C. El nodo C, pues, son 3 aristas las que son adyacentes, entonces digo que el grado es 3, ¿verdad? ¿Y alguien me dice cuál es el grado del nodo B? 3. También 3. 3. Muy bien. 3. Muy bien. Efectivamente es de grado 3, ¿no? Y el grado del nodo A. 4. 5. ¿Cuánto? 5. Ah, no, 5. 5. 5. 5. ¿Ya se convencieron los que dijeron 4 que sí es 5? Sí, son 5. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Las aristas que tocan al nodo A. Entonces, son 5. Y tenemos otra propiedad, digamos, de los nodos en los grafos que se le llama la vecindad o los vecinos de un nodo. Y eso pues se denota en matemáticas con esto, ¿no? Como n de x. N se usa normalmente por la palabra en inglés, que es neighborhood. Eso es la vecindad de un nodo, del nodo x. Y lo que nos dice es el conjunto de nodos, en este caso ya es el conjunto de nodos a los cuales el nodo es adyacente. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos cuáles son los vecinos de C, del nodo C, pues son, en este caso, A y D. Muy bien. ¿Y cuáles son los vecinos del nodo D? Sería C, A y B. Muy bien, exactamente, ¿no? Son los otros 3 nodos porque está conectado a los 3. Entonces, no me muevas que quiero ver algo rápido. Sí, Iván, ¿quieres preguntar algo? Entonces, ¿sabes? Los vecinos básicamente son los nodos que tienen uno o más grados con otro nodo. Conexiones,
¿no? Conexiones. Son, conexiones que en matemáticas la palabra formal es aristas, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan que vimos eso, no? Son nodos y aristas. Entonces, son los nodos adyacentes a un nodo, esos son los nodos vecinos. Y los que son adyacentes es porque están conectados por medio de una arista. Sí, puede ser más de uno, ¿verdad? ¿Puede ser más de un vecino? Sí. No, no, o sea, más de un nodo. Más de una arista. Que tenga más de una arista. Exactamente. En el caso anterior, por ejemplo, ¿verdad? Yo les ponía esto, ¿no? O sea, C, por ejemplo, tiene 2 conexiones a, ¿verdad? Pero nada más en su vecindad, pues nada más pongo una vez a, ¿verdad? Porque la vecindad se refiere a los nodos, al conjunto de nodos. Entonces serían en total 3 veces, serían A tendría 3 vecinos y C sería 2 vecinos. Exactamente, exactamente. Entonces, qué bueno que haces la pregunta, Iván, porque es muy importante que distingamos entre el grado de un nodo y la vecindad del nodo. O sea, la vecindad no va a tener el número de elementos necesariamente de lo que es el grado. En este caso, por ejemplo, C tiene grado 3, pero sin embargo solamente tiene 2 vecinos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, continuamos. Entonces, ya dijimos que pues los vecinos de A son B, C y D, ¿verdad? Sí. Y aquí se muestra, pues, o sea, es la vecindad. Entonces, nuestro nodo A tiene 5 vecinos, es de grado 5 y tiene 3 vecinos, que son C, B y D. ¿Ok? Entonces, y otra cosa que ahora ya que sabemos quiénes son los vecinos y los grados, pues podemos estudiar también cuál es la distribución de grado de un grafo. Y eso lo que nos va a decir es el número de nodos que tiene el grado K. Y K puede tomar todos los valores. Entonces, por ejemplo, yo pregunto aquí, ¿cuántos nodos tienen grado 1? ¿Cuántos nodos? Aquí K va de 1 hasta el número que quieran. Entonces, ¿cuántos nodos tienen grado 1? ¿Cuántos nodos tienen grado 2? ¿Cuántos nodos tienen grado 3? Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, aquí, esta barra aquí quiere decir que hay 3 nodos, ¿no? Bueno, que este es el grado 3, perdón. Este es el grado 3. Y ahora vamos a decir, ¿cuántos nodos tienen grado 3? Entonces, ¿cuántos nodos tienen grado 3 aquí? 3, 2, 3. 3. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos nodos de grado 3? C, D, D. Exactamente, ¿no? C, B y D. Exactamente. Muy bien. Y ahora, aquí en esta gráfica hay un error. ¿Quién me dice cuál es el error? Dice que hay uno con grado Sí. 4, pero supongo que se refiere al A y ese tiene 5, ¿no? Exactamente. Sí. Hay error porque dice que tiene grado 4 y en realidad es 5. Sí, exactamente. Entonces, muy bien. Ese es el error. Entonces, en realidad, creo que me regresé. Sí, Pi. Sí, no sé qué. Bueno, Entonces, este es el error, ¿no? O sea, decimos que hay un nodo de grado 4, pero no es cierto. Ese nodo tiene grado 5. Muy bien. Entonces, ahora si les presento esta gráfica, nosotros decimos, ¿qué quiere decir que este 2 ahí en la gráfica? Entonces, si ven donde tiene la K, eso es, acuérdense, el grado. Si ven la altura de las barras, quiere decir el número de nodos de ese grado. Entonces, ¿cuántos nodos hay de grado 2? Serían en total. De grado 2 sería 1. ¿Y cuál es? D. D, muy bien. ¿Cuántos nodos hay de grado 3? De grado 3, 2. C y B. B y C, ¿verdad? Sí, B y C.
¿Y de grado 4? Y de Solo grado uno. 4 sería A. Solo A. Ahí está el error, ¿no? O sea, no, aquí sí ya no hay error, ¿no? No, no hay error. Entonces, ahí el nodo A es el de grado 4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estas gráficas o sea, ahí estamos mostrando los nodos de grado 3, ¿no? Y ahora aquí dice, ¿qué quiere decir? Que hay un nodo de grado 1, uno de grado 2, uno de grado 3 y uno de grado 4, ¿no? Sí, ¿Cuál es está el correcto. Ajá. El de grado 1 es el D. ¿El de grado 2? El C. El C. ¿Y de 3? El B. El B. Es B. ¿Y 4? El A. A. Ok, muy bien. Ah. Entonces, y aquí estoy marcándolos de grado 12C, ¿no? Y en esta gráfica, ¿qué nos está diciendo? Que ¿Alguien que no todos sea tienen los Iván? 3 grados. ¿Perdón, otra vez? Que todos tienen 3 grados. Exactamente. O sea, tenemos 4 nodos y hay 4 nodos del mismo grado, ¿no? Del grado 3. Entonces, eso se le llama normalmente una gráfica regular, que es cuando todos los nodos tienen el mismo grado. Bueno, pero lo que les quería decir es que, o sea, esta gráfica que les estoy mostrando, donde ustedes ponen en el eje de las X el grado y en el eje de la Y el número de nodos con ese grado, es eso lo que se le llama la distribución de grados. Entonces, esta es una propiedad muy importante de gráficas, porque en este caso les estoy mostrando unos grafos muy sencillos, pero pueden tener grafos de miles de nodos o de millones de nodos. Y cuando nosotros vemos cómo se distribuyen, cómo están distribuidos los grados de los nodos, pues podemos ver las funciones, ¿no? A veces se pueden ver funciones ya nada más observando esta distribución. Pero bueno, eso es otra cosa. Ahorita lo importante, pues, es que ya saben qué es un nodo, una arista, un grafo, un grado, los vecinos y que hay una distribución de grado. Y esto nos va a servir para estudiar los grafos araña. ¿Ok? Entonces, ahora sí nos vamos a los grafos araña. Los grafos araña, ¿esto le ven cara de araña? Creo que algo. Un poquito. Muy bien. Bueno, pues en los grafos araña se conocen como grafos araña porque sus nodos se pueden dividir en 3 subconjuntos. Déjenme que avance, ya. Y los 3 subconjuntos son el subconjunto cabeza, el subconjunto cuerpo y el subconjunto patas. ¿Cuáles son las propiedades de esos subconjuntos? Les voy a contar. El subconjunto cuerpo, ¿no? Son todos estos nodos, K1, o sea, los nodos que marqué como K1, K2 y K3. Si lo ven solito, este grafo, en rojo, todos los nodos están conectados con todos. ¿Sí están de acuerdo? O sea, el K1 está conectado con K2 y K3, el K2 con K1 y K3, el K3 con K1 y K2. Entonces, Sí, debido a que son la base. Son la base, es el cuerpo. Ay, ya me regresé otra vez. Una disculpa, no sé qué. No hay problema. A ver. Ok, entonces, eso es el cuerpo de una araña. El cuerpo de una araña es un subgrafo que se le llama subgrafo completo porque todos los nodos están conectados con todos. ¿Sale? Y esa es la propiedad, una de las propiedades de los grafos araña es que tienen un cuerpo y el cuerpo es un subconjunto de nodos donde todos se conectan con todos. Luego, hay otra propiedad que es las patas de la araña. Las patas de la araña tienen la propiedad de que
existe para cada uno de los nodos de las patas, que en este caso son P1, P2 y P3, existe un nodo del cuerpo al cual se conectan, pero solamente uno, ¿no? Entonces, P1 está conectado a K1 y nada más, no tienen ninguna otra conexión. P2 está conectado a K2 y nada más, y P3 está conectado a K3. Entonces, las propiedades de las patas, de los nodos pata de la araña, es que es esa, ¿no? Existe, cada uno de los nodos tiene una única conexión y esa conexión debe de ser hacia uno de los nodos del cuerpo. Y la otra propiedad es que tiene un conjunto de nodos que se llama la cabeza. Y la propiedad que tiene la cabeza es que todos los nodos de la cabeza deben de estar conectados a todos los nodos del cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, C1 está conectado a K1, a K2 y a K3. C2 está conectado a K1, K2 y a K3. Y así sucesivamente. Todos los nodos de la cabeza están conectados a todos los nodos del cuerpo y no pueden tener ninguna conexión a los nodos de las patas. ¿Sí lo ven? ¿Sí ya ahora ya ven la araña? Sí, o sea, la cabeza solo puede estar conectada, la cabeza solo puede estar conectada al cuerpo, las patas únicamente están conectadas al cuerpo y el cuerpo está conectado a todo. Sí. Ok, Cristian, dime, pregunta. Sí, tengo una duda. Por ejemplo, si supongamos que el C1 está conectado al K1 y al K3, pero al K2 no, ¿sigue considerándose parte de la cabeza? Ya no. Ya no es cabeza. Ya no cumple con las propiedades de ser un grafo araña. Ok, gracias. Tiene que estar conectado a todas las del cuerpo. Ajá. ¿Ángel? Tengo una duda acerca de que si los grafos del cuerpo necesariamente tienen que formar un ciclo. Sí. Bueno, en este caso puse un ejemplo muy sencillo porque son 3 nodos, pero imagínate que el cuerpo está formado por 4, vamos a hacerlo simple. Entonces, y todos los nodos del cuerpo tienen que estar conectados con todos, ¿no? Entonces, vas a ver como el cuadrado con una cruz en medio, ¿verdad? Sí, es cierto, Dijo que debió ser una gráfica completa. Tienes razón. Ajá, sí. Y algo que no les he dicho, pero que también es interesante, es que en este ejemplo que les estoy mostrando, los nodos de la cabeza. ¿Alguien tiene abierto un micrófono? ¿Me ayuda a cerrarlo? Gracias. Los nodos de la cabeza, aquí en este ejemplo, están conectados a todos los del cuerpo, pero no hay conexiones entre ellos. Y en realidad puede haber conexiones entre ellos, o sea, no hay restricciones en ese sentido, ¿no? Entonces, puede haber conexiones o puede no haber conexiones. Entonces no puede estar conectado a las patas, pero se pueden conectar entre ellos. Digamos, C1 se conecta a C2 y C4 a C1. Sí, ahí no hay restricciones, está bien. Ajá. Entonces, ahora que ya conocemos las propiedades ya conocen cómo se debe de ver un grafo araña, ¿no? Estoy intentando avanzar, espérenme tantito. No avanza. A ver. Se le enredaron las patas a la araña, Maribel. Sí, ya no quiere caminar. ¿Tú puedes avanzar, David? Sí, doctora, déjeme cancelar el control un momento y ahorita se lo vuelvo a ceder. Perfecto. Entonces, bueno, ahora pues acuérdense que ya habían aprendido los grados, ¿no? Si se fijan, ¿cuáles son los grados en este ejemplo? El grado de la cabeza,
¿no? De los nodos de la cabeza. El grado, aquí es C4, perdón, pero es el grado de la cabeza, de los nodos de la cabeza, pues como todos están conectados a los nodos del cuerpo, o sea, digamos, todos tienen exactamente las mismas conexiones, pues es igual, ¿verdad? O sea, el grado de C1 es igual al grado del nodo C2, es igual al nodo del C3, aquí es igual al grado del nodo C4, aquí me equivoqué, disculpen. Y ese es igual a 3, ¿sí o no? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Que quiero hacer una pregunta. Mi pregunta es, por ejemplo, cuando hay más de una conexión con igual número de vecinos, con igual número de grafos, es decir, vecinos, entonces no se juntan en uno solo. No, no se juntan. Nada más, no los juntas. Nada más estoy diciendo que aquí en realidad lo único que estoy diciendo es que el grado de C1, ¿cuál es el grado de C1, Iván? 3. ¿Y el de C2? 3. ¿Y el de C3? 3. ¿Y el de C4? 3. Igual, ¿no? Entonces, aquí es lo único que estoy diciendo, que el grado es igual. El grado de cada uno de los nodos es el mismo. Entonces en total serían 12 grados. No, acuérdate que el grado de un nodo, o sea, el grado está definido por para cada uno de los nodos. Para cada uno. Entonces si hay un conjunto igual con el mismo número de grados, entonces se toma como 1. No es o sea, el grado está definido para un nodo, no para un conjunto. Es para un nodo. Entonces, solamente puedes decir, el grado del nodo C1 es tal. Entonces, en el caso del grado del nodo C4 es 3. El grado del nodo C3 es 3. El grado del nodo C2 es 3. El grado del nodo C1 es igual a 3 también. Doctora. Sí. En este caso, los igualamos porque el grado de cada uno era el mismo, pero nos comentó hace ratito que se podrían conectar las cabezas entre sí. Ahí podríamos separarnos los nodos para decir los grados. Okay. Sí, o sea, aquí los puse juntos pues porque todos tienen el mismo grado, pero pudiera ser que imagínense que el grado de C1 es 3. Imagínense que C2 está conectado con C3. Pues entonces el grado de C2 ya es 4, ¿verdad? Y el grado de C3 también va a ser 4. Y el grado de C4, digamos, igual se queda así, entonces igual a 3, ¿verdad? Ok, sí, entendido. Gracias. Nada más es en este ejemplo en que son pues iguales. Luego, en el cuerpo tenemos que el grado de cada uno de los nodos es igual, ¿no? Es igual a 7. ¿Sí o no? Si es igual a 7 el grado de cada uno de los nodos del cuerpo. K1, por ejemplo, K1 está conectado a los 2 nodos del cuerpo, ¿sí? Está conectado a los 4 nodos de la cabeza, entonces 2 más 4 ya vamos 6, y aparte está conectado a una pata, ¿verdad? Es 7, el grado de K1 es 7, ¿sí? Pero el grado de K2 es idéntico porque también está conectado a sus 2 compañeros del cuerpo, está conectado a todos los nodos de la cabeza y está conectado además a un nodo, que es una pata. Entonces es igual a 7 y lo mismo para K3. En este caso, en los grafos araña, todos los nodos del cuerpo siempre van a tener el mismo grado. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no? Sí. ¿Por qué? ¿Alguien me explica por qué? Porque es el que une a todos. Es el que une al cuerpo, perdón. Arlene, a ver, si levantan la mano para que no choquen cuando quieran participar. A ver, Maritza.
¿Me contestas por qué? Porque van a tener las mismas conexiones tanto con la cabeza como con las patas. Ok, Marcela. Porque una de las características de la cabeza es que siempre va a estar conectada al cuerpo y otra de las características de las patas es que también va a estar conectada a un solo nodo del cuerpo. Entonces, como también el cuerpo va a estar conectado entre sí, o sea, todas las conexiones van a tener el mismo número de conexiones, o sea, porque es parte de las características que lo hace un grafo araña. Ajá, muy bien. Arlene. El cuerpo, digamos que es el núcleo, que es donde se une todo el grafo araña. Ok, muy bien. Oigan, y tengo otra pregunta. ¿Y todos los nodos del cuerpo van a tener los mismos vecinos? ¿La vecindad va a ser igual? O sea, ya sabemos que el grado sí va a ser el mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno de los nodos está conectado al mismo número de nodos, ¿no? Está conectado a los otros dos del cuerpo, a todos los de la cabeza y a una pata. Este otro nodo también está conectado a los otros dos nodos del cuerpo, a la cabeza y a una pata. ¿Pero tienen la misma vecindad? A ver, No, Esteban. no tienen la misma vecindad, porque la pata siempre va a ser solamente específica para uno de los nodos. Exactamente. ¿Alguien más? Arlene, ¿quieres participar todavía? No era lo mismo. Gracias. ¿Alguien Ok, más? para que sea uniforme y conjunto, ya que estamos hablando de un grafo araña como conjunto. Ok, Ana, Yasmín, ¿quieren todavía decir algo? Ana Elena y Yasmín, ¿quieren participar? Sí. Yo quiero preguntar una cosa. Sí. Soy Isabel. Oye, ¿la cabeza puede estar conectada 2 veces al cuerpo o solamente tiene que estar conectada una sola vez? O sea, por ejemplo, C1 puede estar conectada con K1 2 veces. No, solamente una. Ese también está para que sea ese tipo de grafos, tiene que ser solamente una conexión. Ok, gracias. De nada. De hecho, qué buena pregunta hiciste, Isabel, porque el tipo de grafos que estamos manejando aquí se le llama, son grafos simples, y cuando se le llama grafos simples, quiere decir que no hay aristas múltiples entre dos nodos, ¿no? Como lo estuvimos viendo en los puentes de Königsberg, es diferente. Esos grafos son no simples. Los simples son en donde solamente existe una conexión entre cada pareja de nodos. Entonces, como estamos hablando de grafos simples, pues solamente hay una conexión en los grafos araña. Entonces, bueno, ya vimos que el grado de todas las nodos del cuerpo es igual, ¿verdad? Y ahora, el grado de las patas, cada una de las patas tiene grado 1, ¿verdad? Yasmín, ¿quieres participar? Sí tiene grado 1 cada una de las patas. Sí, ok. Solamente tiene grado 1 y todas las patas tienen grado 1. Entonces, igual, siempre todas las patas tienen el mismo grado, ¿verdad? El grado de P1, P2 y P3. Y si hubiera 5 patas, pues igual todas serían de grado 1 porque sabemos que cada una de las patas tiene una única conexión a un nodo del cuerpo. Para aquellos que saben lo que son biyecciones, funciones biyectivas, pues hay una función biyectiva entre cada nodo entre los nodos del cuerpo y los nodos de las patas, que existe uno a uno, ¿no? Solamente hay un nodo pata para un nodo del cuerpo. Yasmín, veo tu mano levantada desde hace ratito. ¿Quieres participar o está levantada por error? Ok. No, ya listo. Ok, gracias. Entonces, ¿vamos a avanzar?
Yo tengo una pregunta respecto a la vecindad. Sí, dime. Bueno, todos van a tener el mismo número de vecindad, o sea, porque van a compartir los 7 en el caso del cuerpo, pero no van a tener los mismos vecinos. Entonces, aquí se toma únicamente la segunda respuesta de que no tienen la misma vecindad. No tienen la misma vecindad. Tienen el mismo grado, pero no tienen la misma vecindad, ¿verdad? O sea, K1, ¿a quiénes va a tener de vecinos? A C1, C2, C3, C4, pero va a tener de vecinos a K2 y a K3 y a P1, ¿verdad? Pero K2 va a tener de vecinos otra vez C1, C2, C3, C4, pero sus vecinos ya van a ser K1 y K3 y P2. Ok. Y lo mismo para K3, ¿verdad? Entonces la vecindad va a ser diferente, aunque el grado sea el mismo. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ay, parece que no puedo avanzar. David. La araña ya se quedó pasmada. No, yo ya veo aquí el de cabeza, cuerpo, patas. Ok, sí, ya ahora sí, ya la sí. veo. Gracias, David. Sí, De ya nada, me acaba. Sí, ya me acaba de aparecer. Entonces, ¿cuántos nodos hay de grado 3? 4, ¿verdad? Que son los de la cabeza. ¿Cuántos nodos hay de grado 7? Son 3, ¿verdad? Que son los del cuerpo. ¿Y cuántos nodos hay de grado 1? Son 3, ¿verdad? Que son los de las patas. Entonces, si aquí se fijan, ¿cuál es el grado máximo que tenemos en nuestro grafo? Es 7. ¿Puedes regresar rápido? Entre yo, please. ¿Cuántos nodos hay? ¿Cuál es el grado máximo que hay? 7. 7, ¿verdad? 7, sí. Muy bien. ¿Y cuál es el grado mínimo? 1. ¿Y quién tiene el grado máximo? El cuerpo. El cuerpo. El cuerpo. ¿Y quién tiene el grado mínimo? Las patas. Las patas. ¿Y la cabeza? No, el máximo es el cuerpo y el mínimo son las patas. Sí. Oigan, ¿y la cabeza qué grado tiene? Grado 3. medio. Ya El que grado 3. ¿Y el grado 3 en dónde está? En el medio. Entre el 7 y el 1. Sí, en el medio. Está ahí más o menos, ¿no? Entre 1 y 7. O sea, puede estar más para allá, más para acá, pero está entre 1 y 7. Entonces, el grado máximo, ya me lo acaban de decir ustedes, es el 7. El grado mínimo es el 1. ¿Cuántos nodos hay de grado máximo? 3. ¿Y cuántos nodos hay de grado mínimo? 3. Perfecto. Entonces, tenemos el mismo número de nodos de grado mínimo que de grado máximo, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces, lo que tenemos aquí, cuando yo lo escribo como una serie de grados, se le llama una serie de grados, yo pongo aquí el grado y yo digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que es mi grado máximo, ¿verdad? Y ahora cuento el número de nodos, que es lo mismo que veíamos en la distribución de grado, y yo digo, en mi número de nodos de grado mínimo es 3, y el número de nodos de grado máximo es 3. Y además observo que todo en medio, todos los otros nodos que están en el grafo araña están aquí en medio, ¿no? En este caso está aquí, porque son 4 nodos de grado 3, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Entonces, sí, Arlene, ¿tienes una pregunta?
Sí, yo tengo una pregunta. ¿Para qué nos sirve el grafo araña? Ahorita, porque sí le entendí la estructura. Ahora vamos allá. Ya estoy llegando. Entonces, aquí ya vimos que tenemos 3 nodos de grado mínimo, que es igual a los nodos de grado máximo, y ahora ya sabemos que todos los otros nodos, que son los de la cabeza, van a caer aquí en medio. Entonces, bueno, algo que les quiero decir es que es muy fácil reconocer un grafo araña si ustedes tienen la secuencia de grados o la distribución de grados, como está aquí. ¿Cómo la pueden reconocer? Si ustedes cuentan las patas de la araña, quiere decir, si ustedes identifican cuántos nodos hay de grado 1, ¿sí? Y después van a ver si tienen el mismo número de nodos de grado máximo, ¿verdad? Y todos los otros nodos caen aquí en medio, saben que tienen un grafo araña. ¿Sí? Entonces, esta estructura que ahorita aquí la ven fácil porque se las tengo dibujada y con diferentes colores, el cuerpo y eso. Pero ahora imagínense que tienen un grafo araña de 100 nodos. ¿Cómo pueden identificar? Pues, ¿cómo voy a verlo visualmente si realmente es un grafo araña? No necesito hacerlo porque lo único que necesito agarrar es agarrar mi grafo y para cada uno de los nodos veo cuál es su grado. El grado del nodo 1, el grado del nodo 2 y así sucesivamente. Y ahora yo agarro y empiezo a contar y me digo cuántos nodos hay de grado 1, cuántos hay de grado 2, cuántos hay de grado 3 y así sucesivamente hasta llegar a un grado máximo. Puede ser que le salga el grado máximo 50. Entonces ahora dicen, bueno, ¿cuántos hay de grado 1? Pues tengo 10 de grado 1. Pues ahora voy a ver si hay 10 nodos igual de grado máximo. Si es así, y todos los demás nodos, o sea, todos los demás grados tienen aquí unos cuantos nodos, ya saben que eso es un grafo araña. ¿Sí me explico? O sea, ustedes pueden identificar de una manera muy simple estructuras muy complejas como grafos araña. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Puedes repetir, por favor, esa última explicación? Porque se me fue la señal. Claro que sí. Entonces, aquí les había mostrado que era la secuencia de grados, ¿verdad? En la secuencia de grados, ustedes, es muy fácil computacionalmente, que cuando tienen una estructura, un grafo cualquiera, porque además lo tengo aquí ordenado bonito, ¿verdad? Pero si yo se los doy un grafo cualquiera, todo desordenado, pues a simple vista no van a saber cuáles son las patas y cuál es la cabeza, o si es realmente un grafo araña. Entonces, lo que tienen que hacer es agarrar y decir cuál es el grado de cada uno de los nodos. Entonces, yo digo, ¿cuál es el grado de mi nodo 1? ¿Cuál es el grado de mi nodo 2? Y así sucesivamente. Si tienen 100 nodos, pues tienen que sacar el grado de los 100 nodos. ¿Sale? Y después, ya que tienen el grado, digamos, lo pueden acomodar, digamos, ascendentemente o algo así, o descendentemente, como les convenga. Y luego sacan la serie de grados, que es esta que les estoy diciendo. Entonces dicen, a ver, ¿cuántos nodos tengo de grado 1? ¿Cuántos grados tengo cuántos nodos de grado 2? ¿Cuántos de grado 3? ¿Cuántos de grado 4? Y así sucesivamente hasta llegar a un máximo. Puede ser que el máximo sea 50, que quiere decir que pues ya no hay nodos de grado 51, ni de 52, ni de 53, ni de 100. ¿Sale? Entonces ya ese es el grado máximo, supongamos que es 50. Entonces, cuando ustedes ahora van a ver, van a preguntarse, ¿mi grafo es un grafo araña? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que preguntar en caso de que mi grafo fuera un grafo araña, quiero saber cuántas patas tiene la araña. ¿Qué quiere decir cuántas patas?
quiere decir cuántos nodos de grado 1, ¿verdad? Entonces, ustedes lo primero que van a ver en su serie de grados es decir, ¿cuántos nodos de grado 1 tengo? Ah, pues tengo 3, ¿no? Y ahora es muy fácil. Ahora ustedes van y dicen, ¿cuántos grados de cuántos nodos de grado máximo tengo? Si tengo también 3, o sea, si este número es idéntico a este número, ¿verdad? Entonces ya acabaron, porque ya saben que tienen el mismo número de nodos de grado mínimo y un mínimo de número, el mismo número de grado máximo. Y además saben que todos los nodos que están aquí en medio, que aparecen por aquí, o que tienen grado por aquí, son los nodos de la cabeza. ¿Sí? Entonces, esa es una manera muy sencilla de identificar grafos araña que puedan parecer cuando los ven juntos como una maraña y que puedan tener una estructura compleja, pero en realidad cuando sacan la serie de grados, eso es sencillo. ¿Sí, Fer? Yo tengo una duda. Respecto a los nodos que estén en grados intermedios, digamos en este ejemplo 2, 3, 4, ¿el número de estos nodos puede ser mayor o menor que los de las patas y ahí se me fue el otro? y el cuerpo. Sí, pueden ser diferentes. O sea, en este caso, 4 es pues mayor que los de las patas, ¿no? Sí. Sí, acuérdate, pero son dos cosas diferentes. Aquí estamos contando el grado y aquí es el número de nodos. Entonces, si tenemos, esa cabeza de la araña puede ser muy grande, puede ser de 100 nodos, ¿no? Y nada más el cuerpo puede ser de 3, ¿verdad? Entonces, tú puedes tener 100 nodos de grado en medio, o sea, siempre va a quedar en medio. ¿Por qué siempre va a quedar en medio? ¿Por qué siempre los nodos del cuerpo van a tener el grado máximo? ¿Alguien tiene una respuesta? Porque están conectados con las patas y con la cabeza, ¿no? O sea, a final de cuentas, sus conexiones van a ser siempre mayores que las que están en el cuerpo. Sí, ¿no? O sea, los que tienen más es porque conectan la cabeza con las patas, ¿no? Y por eso sus conexiones son mayores, ¿o no? O sea, ¿cuáles son los nodos de grado mayor? Los del cuerpo. Los del cuerpo, ¿no? Sí. ¿Y por qué? ¿Y cuál era la explicación? Porque yo decía que tienen las conexiones, todas las conexiones que vienen de la cabeza y se suma más la conexión que tienen en las patas. Entonces, bueno, de hecho, tienen más porque tienen todas las conexiones a los otros nodos del cuerpo. Bueno. Tienen todas las conexiones a los nodos de la cabeza. Y de la pata. Y aparte tienen una más que es de la pata, ¿verdad? Sí. Arlene, ¿quieres participar? Sí, respecto a su pregunta. Sí. El que tiene el grado máximo es el cuerpo, ya que el cuerpo es el que une a la cabeza y a los pies para hacer la estructura correcta. Sí, pero no nada más la une, porque la pudiera unir sin tener todas esas conexiones, pero como tiene todas las conexiones, o sea, todos los nodos del cuerpo están conectados a todos los nodos de la cabeza, más a una pata por lo menos, entonces eso es lo que lo permite que sean estos nodos del cuerpo son los de grado máximo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que les digo. Entonces, si ustedes quieren reconocer un grafo araña, lo tienen que hacer como con las arañas. Tienen que saber, para empezar, contar el número de patas. Cuentan el número de patas y dicen, ¿qué es contar el número de patas? ¿Cuántos nodos tengo de grado 1? Y ahora voy a ver si ese es el mismo número de nodos que tengo de grado máximo. Y ya acabé. Si es el mismo, prácticamente ya acabé porque todos los otros nodos están en medio.
esto es muy interesante. Nosotros tenemos un artículo, esto es parte de mi postdoc en Alemania, donde mostramos esto matemáticamente, lo demostramos y lo probamos que así es, ¿no? Aquí ya se los explico de una manera más sencilla, pero bueno, hay que hacer las demostraciones matemáticas. Una pregunta, pero este sería un grafo que sería un grafo simple. ¿Estamos bien? Aunque Sí. fuera un grafo que fuera como los que decía que son complejos, aún eso lo podemos hacer de esta misma forma. No, los grafos arañas están definidos como grafos simples. Simples, ok. Muchas gracias. De nada. Ok, bueno, entonces seguimos. Entonces ahora vamos a pasar, todavía no acabamos con los grafos araña. Ya saben cómo se ven, ya saben cómo se dividen los grupos, ya saben cómo reconocerlos. Pero hay otra propiedad que es muy interesante de los grafos araña. Y eso es que los grafos araña, cuando ustedes agarran dos patas del grafo y agarran dos nodos, otros dos nodos cualesquiera del cuerpo, ustedes van a ver esta estructura como un camino de 4 vértices, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí lo ven? A este camino de 4 vértices, que es muy, muy simple, se le define en matemáticas como un P4, que es eso es por el inglés, que es un path de 4 vértices, ¿no? Es un P4, es un camino de 4 vértices. Si yo nada más me quiero fijar en estos nodos, o sea, si yo quiero nada más ver cómo están conectados estos nodos sin importarme cómo están, hay otras conexiones, entonces yo quito todas las demás. Digo, voy a quitar todas las demás no me interesan, quiero ver cómo están esos nodos. Esos nodos van a formar lo que les digo, un P4, ¿sí? Si yo agarro otros dos nodos, digamos otras dos patas, no voy a agarrar P1 y P3, ahora agarro P1 y P2, y agarro otros dos nodos de aquí, de la cabeza, pues ahora agarro K1 y K2, ¿no? Entonces, si agarro esos nodos, igual me voy a fijar cómo están conectados, quito todos los demás, pues otra vez vuelvo a ver esta estructura, ¿verdad? Este camino de 4 vértices, ¿sí? Entonces, sí, ya me adelanté, creo, un montón. Es que me estoy... Espérenme tantito. Se está tardando un poquito. Ahora, si yo agarro otros 4 nodos que no contengan patas, ¿verdad? Como estos 4, por ejemplo, agarro C1, K1, K3, K4, C4, perdón, y yo quito todos los otros nodos, yo voy a tener esta estructura. Si se fijan, no va a formar un P4. Esta es una cosa diferente, pero no es un P4, que es el camino de 4 vértices. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, para que yo pueda formar un camino, como el que les estaba mostrando, siempre necesito 2 patas, por lo menos 2 patas. Si yo agarro estas dos, pues voy a formar este camino. Si agarro estas dos, puedo formar este camino. Si agarro estas dos, puedo formar este camino. Entonces, si yo no quiero tener caminos, si yo no quiero tener en mi grafo araña, yo no quiero tener esos P4, si yo los quiero eliminar, yo lo que necesito es cortar todas las patas excepto una, porque siempre para tener caminos de los P4 siempre necesito 2 nodos. Pero si yo nada más me quedo con uno, pues ya no voy a tener otro para hacer el P4, ¿verdad? Entonces, si yo corto las patas de la araña, si se fijan, si yo ya corto estas 2 patas, pudiera haber cortado esta o esta
y esta, o esta y esta, no sé, pero yo voy a cortar estas dos patas. Y si se fijan, yo ya no tengo manera de formar los P4. Ya a partir de aquí, pues yo puedo formar otras estructuras, pero ya no puedo formar caminos de 4 vértices. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí les quedó claro cómo me desasí, Marcela? Sí, tengo una duda. Entonces, las conexiones, o sea, un camino P4 no podría ser posible con un nodo de la cabeza, así de que en absoluto. Se tiene que cortar, o sea, y por eso se necesitan de las patas. Nada más para aclarar eso. Una pregunta. Yo tengo 2 preguntas. Sí, permíteme tantito. Permíteme tantito. Sí, para que tú puedas formar estas estructuras de P4, voy a regresarme un poquito porque creo que me salté uno de los... Ahí está. Para que tú para que tú puedas formar estas estructuras de P4, siempre necesitas 2 patas, siempre, siempre. Puedes agarrar diferentes nodos, pero siempre vas a necesitar 2 patas, ¿no? Si agarro, por ejemplo, si yo agarro esta y por ejemplo, el C1, aquí puse un ejemplo, uy, está jugándome chueco esto. A ver, voy a avanzar. Ahí son los P4. Ah, pero por ejemplo, ahí yo nada más agarré, ahí yo agarré una ¿alguien tiene abierto su micrófono? Por favor. Ahí yo agarré un nodo un nodo pata, un nodo cabeza y 2 del cuerpo. Híjole, ¿alguien tiene? ¿Sabes por eso? Está bien. No se escucha muy bien. Es un dispositivo, ¿no? Doctora, voy a cerrar todos los micrófonos en automático y le pido por favor solo si usted vuelve a abrir el suyo. Sí. Ok. Entonces, si yo agarro otros nodos, si se fijan, si yo agarro, por ejemplo, un nodo de la cabeza, pues ya no tengo manera de agarrar un nodo del otro nodo pata, ¿no? Y entonces, yo ya me quedo... se vuelve un poco loca esto, no sé qué le pasa. Esperen tantito. Ahí está. Yo me quedo con esos nodos, ¿verdad? Entonces, ahí no tengo un P4, no tengo un camino de 4 vértices. Aquí ya incluso formo como un ciclo, ¿verdad? Pero ya no tengo el caminito de 4 vértices. ¿Sí, Marcela? ¿Te queda claro? Y este es otro ejemplo. Si yo no agarro nodos pata, pues también, o sea, nunca voy a formar un camino de un P4. Entonces, yo lo que digo es que si yo no quiero tener P4s en mi gráfica, por alguna razón, que ahorita les voy a contar por qué, pues yo necesito cortar todas las patas de la araña excepto una, porque siempre necesito 2 para tener un P4. Entonces, imagínense que tenemos 10 patas. ¿Cuántas tengo que cortar? 9 patas para quedarme solo con una. Y así ya no poder tener estos P4. Perdón, entonces las patas tienen que servir de extremo, si no, no se puede hacer un P4, porque si no quedaría como un ciclo, o sea, por ejemplo, con uno de la cabeza, ¿no? O sea, no se puede hacer un P4 con un ciclo, no existe. No, exactamente. Ok, gracias. Ajá. Marisol. Sí, una duda, Maribel. ¿Por qué 4? O sea, ¿por qué eliges un camino de 4? Ahorita vamos a ver eso. Va a estar interesante. Pero, o sea, aquí nada más puedes formar caminos de 4. Con los grafos araña solamente puedes formar caminos de 4. No puedes formar caminos de 5. Esa es, digamos, una propiedad. O sea, una de las propiedades de las grafos araña es que tú puedes formar caminos de 4 vértices. Se vuelve loco esto.
usando las patas. Pero ahorita vemos más. ¿Por qué 4? Ok. Iván, ¿tenías una pregunta desde antes? Perdón. ¿Sí? ¿Puedes abrir tu micrófono? En lo que Iván abre su micrófono, Marcela, ¿tienes otra pregunta? ¿Sí o no? Es que veo tu mano levantada, Marcela. No, perdón, no, disculpa. Iván, ¿tienes pregunta o ya no? ¿Puedo continuar? Es que tu micrófono está cerrado, Iván. Voy a continuar y me interrumpes, Iván, cuando hayas logrado abrir tu micrófono, ¿sale? Entonces, bueno, y todo esto que tiene que ver con la evolución de los genes, ¿no? Porque el punto era platicarles esto. Alejandra, ¿tienes una pregunta? Alejandra, no, a eso iba, de qué tiene que ver, pero ya nada. Ahí vamos, ya vamos para allá. Bueno, les voy a hablar un poquito para llegar a cómo las arañas y la evolución de los genes se relacionan. Es porque les tengo que contar un poco de la evolución de las especies y los genes. O sea, nosotros ahorita las especies que conocemos, los organismos que conocemos, tienen un genoma, ¿no? Que tienen un conjunto de genes, ¿no? Si ustedes quieren ver estas dobles hélices como genes, ¿no? Que viven en las células, ¿no? En el ADN de cada uno de los organismos que vivimos, que conocemos, pues sabemos que ellos surgieron, los nuevos organismos surgieron por evolución, pero también al mismo tiempo que iban evolucionando los organismos, las especies que conocemos, también sus genes fueron evolucionando, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que pues en el tiempo, ¿no? Hace años había un ancestro común y ese ancestro común, pues durante el tiempo por la evolución fue divergiendo y se fueron generando nuevas especies, ¿no? Y algunas de las especies son esas que conocemos. Y esas nuevas especies se generaron por un evento que se llamaba de especiación, ¿qué quiere decir? O sea, aquí lo estoy representando como un arbolito en donde había un ancestro común, una especie que era el ancestro común a todos, y luego en ciertos momentos, por la evolución, pues empieza a divergir y genera dos nuevos linajes, ¿no? Y uno, por ejemplo, puede generar la planta, una planta, y otro se va por otro camino y luego vuelve a divergir esa especie, digamos, ancestral, y luego pues generan dos nuevas especies que pueden ser, por ejemplo, un hongo y un mono, ¿no? Entonces, eso sabemos que las especies, o sea, como que todos descendemos de un ancestro común y dieron ese ancestro común durante la evolución, fue dando origen a nuevas especies hasta que habemos tantas especies o tantos organismos como los que hay ahorita. Pero no solamente eso, sino que dentro de la evolución de las especies también evolucionaron sus genomas. Sus genomas es el conjunto de genes que hay dentro de cada organismo, ¿no? En cada célula hay un ADN y eso es el conjunto de genes que hay en ese ADN son los genomas. Entonces, así como fueron evolucionando las especies, pues dentro, si esto lo vemos como un gen que también fue evolucionando junto con la evolución de las especies, pues ahora también por eso vamos a ver diferentes
genes en cada una de las especies que conocemos, ¿no? Entonces, cada organismo, ¿no? Los humanos, los chimpancés, los perros, los gatos, las plantas, las bacterias, los virus, los organismos que ahora conocemos tienen un genoma. Ese genoma es un conjunto de genes y esos fueron evolucionando. O sea, lo que los hace únicos, pues es esto, la evolución, los eventos evolutivos que ocurrieron que permiten que tengan ese genoma. Pero, ¿cómo sabemos eso? O sea, ¿cómo sabemos que todos descendemos de un ancestro común? O cómo se ve ese árbol, o sea, cuáles fueron los primeros las primeras especies que se separaron, o cuáles son especies más cercanas, cuáles son más lejanas. Eso es algo que tenemos que estudiar nosotros, que se le llama reconstrucción de la evolución a partir de la información que tenemos. Pero si ustedes se fijan, tenemos poca información, entre comillas poca, ¿no? Lo que sabemos es que conocemos las especies que ahorita existen, ¿no? Por ejemplo, estas. Y lo que conocemos son... A ver, esperen porque se vuelve loco de pronto esto. Ok. Ahí voy. Ok. Y lo que sabemos es que también conocemos sus genes, ¿no? Para muchas de las especies, gracias a las nuevas tecnologías, nosotros ya podemos saber cuáles genes pertenecen a cada una de esas especies. Eso es lo que conocemos. Y a partir de esa información, nosotros queremos descubrir cómo esas especies y sus conjuntos de genes evolucionaron. Entonces, esto de aquí abajo, eso es lo que es la actualidad, es lo que ahorita vemos, ¿no? Vemos las especies y sus genes. Pero todo esto que está aquí arriba, o sea, todo esto, el árbol de especies, digamos, ¿no? La historia de cómo evolucionaron las especies y de cómo están evolucionando los genes dentro de esas especies y cuáles son esos eventos evolutivos que también por los que atravesaron los genes, es algo que nosotros tenemos que reconstruir a partir de la información que tenemos, ¿verdad? Entonces, y ustedes se preguntarán, o sea, pero ¿cómo partir de que yo solamente conozco esta información, solamente esto, especies y genes, cómo puedo reconstruir la historia evolutiva de ese conjunto de especies y de ese conjunto de genes? Bueno, hay una técnica, ahorita voy a hablar de los genes que se heredaron cuando hubo la divergencia de las especies. Digamos, había un ancestro común y ese ancestro común divergió en dos nuevas especies y esas dos nuevas especies pues heredaron los genes del ancestro, ¿verdad? Se heredan esos genes. Y esos genes, pues si el ancestro común, el nuevo ancestro vuelve a divergir, pues se vuelven a heredar. Pero hay unas cosas interesantes entre los genes, y es que los genes también sufren, o sea, las especies sufren esta divergencia, lo que le llamamos especiación, pero los genes sufren otros eventos evolutivos. Por ejemplo, los genes se duplican, los genes se transfieren, los genes se pierden. O sea, el ancestro común hereda todos los genes, pero puede ser que durante la evolución, pues simplemente la nueva especie, una de las nuevas especies que se genera, pues ya no necesite un conjunto de genes. Ya no los va a necesitar porque ya no necesita de esa función. Entonces los elimina, ¿no? Por ejemplo, los animales acuáticos pues no necesitan de pies, entonces van a eliminar los genes que los hacen caminar, ¿no? Pero van a generar nuevos genes que les permiten nadar, ¿no? Que les permite tener aletas, y así sucesivamente. Entonces, una manera como sabemos que esos genes han sido conservados o que fueron heredados de un ancestro común es por su secuencia. La secuencia de esos genes, la secuencia de ADN que ustedes conocen desde sus estudios de la secundaria,
que está formado por esos 4 nucleótidos ATCG, es que esa secuencia de ATCG, de esos nucleótidos, es muy conservada. ¿Qué quiere decir? Que es muy, muy parecida entre diferentes especies. ¿Qué quiere decir? Nosotros los humanos tenemos genes cuya secuencia es muy parecida, pero inmensamente parecida a los genes del ratón, a los genes de las plantas, a genes de animales mamíferos, a genes del caballito del mar, por ejemplo, ¿no? Y eso es porque fueron heredados en algún punto por el ancestro común. Entonces, una manera de nosotros saber si esos genes fueron heredados por un ancestro común, pues es comparando sus secuencias. Entonces, uno de los métodos computacionales que se usan mucho en la actualidad es, otra vez tengo que avanzar porque se vuelve loquita la computadora, es haciendo esta comparación de secuencias. Entonces, yo lo que hago es que digo, bueno, cada una de estas cajitas naranjas, digamos que le llamo que es una especie y tiene un conjunto de genes. Esta es otra especie, tiene un conjunto de genes, esta es otra especie. Y lo que hago es empezar a comparar los genes entre diferentes secuencias y yo puedo decir si son muy parecidos, entonces quiere decir que vienen de un ancestro común. Entonces, aquí entra la teoría de gráficas, ¿no? Yo represento cada uno de los genes, de mis genes, como un nodo, ¿verdad? Y conecto 2 genes si me dice que su secuencia es muy parecida, ¿ok? Eso es lo que queremos ver. Y luego lo que queremos ver es que hay muchas, como en los datos siempre hay un poco de ruido o no hay suficiente información, pues nosotros aplicamos otros algoritmos que se llaman de clustering para poder quitar estas aristas, o sea, estas conexiones entre genes que pues que sí parecían muy parecidos, pero que no parecen encajar, ¿no? En esta. Entonces, al final lo que hacemos es reportar los genes, o sea, para cada una de las especies, si tenemos los genes que son estas bolitas, y decimos, pues este gen de esta especie y este gen de esta especie y este gen de esta especie fueron heredados por un ancestro común. Ese gen está en las 3 especies y está ahí y su secuencia se parece mucho. Y no solamente su secuencia se parece mucho, sino además su función se parece mucho. Y eso quiere decir que nos lo heredó un ancestro común. Esa es la manera computacional, digamos, de cómo se puede saber cuáles genes fueron heredados de un ancestro común. Bueno, pero ¿qué pasa? Como les estaba comentando, volviendo, ahora sí, regresamos a los grafos araña. Si nuestros grafos araña son genes, en nuestros grafos araña nuestros nodos son genes, y las conexiones entre ellos quiere decir que hay mucha similitud de secuencia. La similitud de la secuencia nos está diciendo, otra vez, que fueron heredados de un ancestro común. Esos genes fueron heredados de un ancestro común. Pero hemos comprobado matemáticamente que si nosotros tenemos unas relaciones en donde tenemos estos P4, donde tenemos P4 en nuestras gráficas, este grafo, estas relaciones entre los genes no puede representar una historia evolutiva. Estos P4 no pueden existir en nuestra gráfica de genes porque eso no existiría, no pudo haber existido una historia evolutiva que nos da estas similitudes. Sin embargo, si nosotros no tenemos esos P4 en nuestros grafos, a partir de este grafo ya sin P4, nosotros podemos reconstruir la historia evolutiva de este conjunto de genes. No solamente del conjunto de genes, sino también del conjunto de especies. No solamente podemos saber la historia evolutiva quiere decir cómo descendieron del ancestro común, sino también podemos saber, por ejemplo, otros detalles de la historia evolutiva de estos genes. Por ejemplo, pudiéramos saber
cuáles genes se duplicaron, ¿no? Cuáles genes se generaron vía una duplicación, cuáles genes simplemente fueron heredados por un ancestro común, como aquí lo muestro, ¿no? Aquí había un gen ancestral y este gen fue heredado a las dos nuevos linajes. Aquí había otro, ese mismo gen se hereda a las dos nuevas especies. Aquí ese gen se duplica y entonces se genera estos dos genes. Y aquí, por ejemplo, este gen, pues una de las copias lo que pasa es que se transfiere a otro organismo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos este tipo de grafos libres de P4, es muy fácil con métodos computacionales basados en las matemáticas de pasar, pues fácil entre comillas, ¿verdad? Porque hay que estudiar las matemáticas detrás de esto, de pasar de esta gráfica a una historia evolutiva. Y así es como se relacionan los grafos araña y así es como los grafos araña nos ayudan a estudiar la evolución de los genes. Cuando los grafos araña, nuestros nodos representan genes y las aristas representan la similitud entre genes, qué tan similares son los genes, entonces nosotros podemos decir, bueno, entonces este conjunto de genes, todo este conjunto descendió de un ancestro común. Y yo puedo explicar la historia evolutiva de ese conjunto de genes. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Sí, Karina? Sí, bueno, yo tengo una duda. ¿Cómo sabríamos cuál P4 elegir? Bueno, ve que nos mostraba lo de las dos patitas, pero en este caso, si tenemos tres, ¿cuál P4 elegiríamos? ¿Cuál P4 elegiríamos para qué? Ajá, ¿Para por ejemplo, cortar, si ya lo para asimilamos. romper? Sí, exacto. Ah, ok. Esa es muy buena pregunta, porque resulta, estoy intentando regresar un poquito, pero está un poquito lento, porque resulta que, como les había dicho, cada arista en realidad te representa la similitud entre los dos genes que están siendo conectados, ¿verdad? Entonces, supongamos que, imagínate que nuestros genes tienen, vamos a poner un ejemplo, 1000 nucleótidos. Entonces, yo voy a comparar esos 1000 nucleótidos y son muy, muy parecidos. Entonces, dos genes se parecen en 990 nucleótidos. Pero en otra de las patas, a lo mejor esos dos genes se parecen en 900 nucleótidos. Y en otra de las patas se parecen en 800 nucleótidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en las más parecidas quiere decir que lo más probable es que esas sí sean genes que se heredaron de un ancestro común. Las menos parecidas puede ser que se hayan heredado, pero que al final de cuentas hayan surgido su parecido, puede ser por otra razón, puede ser por esto de que hubo duplicación de genes y entonces los genes evolucionaron y empezaron a cambiar y por eso ya no son tan parecidos. Entonces, normalmente las patas que tú quieres cortar son las de menor peso, las menos parecidas, digamos, donde los genes se parecen menos. ¿Sí? ¿Contesté a tu pregunta? Gracias. Sí, muchas gracias. Ajá, Esteban. Entonces, las patas en el grafo araña sería el equivalente al ancestro común y los individuos que estamos comparando, las diferentes especies, serían las cabezas y el cómo se separaron o los puntos de especiación son el cuerpo. No, de hecho, oye, qué lógica. De hecho, todos los genes, déjame ver si puedo regresar porque no me ha dejado regresar esto. David, no sé si me puedas ayudar, no puedo regresar. Sí, ya doctora. le estoy dando con el cursor, sí, un poquito para atrás porque me estoy yendo hacia adelante. Él me dice. Ahí está bien. Ahí está. De hecho, gracias. De hecho, todos los genes que tú ves aquí, ¿verdad? En el grafo araña, son estos genes, son los que observamos en la actualidad, ahorita. Son estos nodos. O sea, cada uno de estos genes que vemos aquí
es uno de estos nodos. Esos son los que vemos ahorita y que podemos comparar, ¿verdad? La conexión entre ellos nada más nos está diciendo que descienden de un ancestro común. Por ejemplo, supongamos que este nodo de aquí, ¿verdad? Es un gen del hongo. Es este gen del hongo, ¿sale? Y que este gen de acá es el gen del mono. Entonces, ¿qué me está diciendo esta conexión? Me está diciendo, estos dos genes se parecen muchísimo. Descienden de un ancestro común. Entonces, quiere decir esta relación que tú ves aquí, esta de aquí, es eso que tú podrías estar observando acá. Quiere decir, este gen era un gen ancestral que ahora se heredó a las dos nuevas especies. Entonces, todos los genes son genes que vemos actuales, son genes que podemos comparar. Las relaciones entre ellos son sus relaciones de similitud. Entre más similares son, lo más probable es que sean genes más recientes. ¿Qué quiere decir? Que estén más cercanos. Entre menos se parezcan, quiere decir que probablemente son genes más alejados. Por ejemplo, este con este, ¿no? Supongamos que estas dos aristas, a lo mejor esta con esta, pues ya no tienen una similitud tan alta como este con este. Entonces, más probable es que ese gen se haya heredado hace muchísimo tiempo. Entonces, puede ser este que se heredó aquí y que se heredó acá. Porque lo que pasa es que una vez que el gen se hereda a las nuevas especies, pues también empieza a evolucionar y a generar cambios. Y entonces, como genera cambios, pues cuando se comparan las secuencias ya no van a ser tan similares, van a ser muy altamente parecidas, pero van a tener cambios específicos. ¿Sí contesté tu pregunta? Era ver, mi duda era la relación con el grafo araña, pero ya entiendo. No es tanto la jerarquía, es la relación entre los genes. Exactamente, exactamente. Ángel Argüello, ¿tienes una pregunta? Sí, mi pregunta es que entonces para saber cuáles patas pues hay que cortar, se tendría que ver la coincidencia entre las secuencias de nucleótidos, ¿no? Entonces eso se podría traducir, entre comillas, como un problema de optimización, ¿no? Exactamente, sí, efectivamente. De hecho, son problemas muy complejos decidir cuáles patas cortar. Son, son algoritmos bastante complejos, pero sí, o sea, acuérdense que en este caso, o sea, es un ente matemático, digamos, los grafos arañas son un ente matemático que los estamos utilizando para estudiar la biología. Y en nuestras aristas aquí tienen un significado biológico, y el significado biológico es qué tantos parecidos son los genes, ¿no? Entonces, si nuestras aristas son todas muy parecidas, o sea, tienen un peso, digamos, de similitud de genes muy parecido, pues tú quieres seleccionar el número de aristas que maximice el peso total del grafo, ¿verdad? Cortando patas. Y sí, entonces sería un problema de optimización. Muy buena pregunta, Ángela. Excelente, muchas gracias. Arlene, ¿tienes una pregunta? Sí, doctora. Mire, yo tengo una pregunta. ¿Esto también puede enfocarse en un humano? O sea, estos genes son de todos los genes que se te puedas imaginar. Puede ser, aquí estoy hablando de 3 especies, o sea, una planta, un hongo y un primate, pero estos estudios se pueden hacer para humano, para plantas, para bacterias, para virus, para todo. Y esto aplica para cualquier tipo de conjunto de genes. Gracias, doctora. Sí, otra pregunta, a ver, Diego. Hola, ¿me escucha? Sí, te escucho bien. Hola, buenas noches. Mi pregunta iba a, bueno, en este caso, no sé, en este modelo de los grafos araña, ¿se pueden crear, no sé, bucles a partir de que, bueno, se dé esta especiación
y de que, pues, como sabemos, todos los organismos empezamos a tener mutaciones en nuestros genomas por diversas cosas, cuestiones ambientales, interacciones con otras especies. Entonces, este modelo del grafo araña, ¿cómo solucionaría este bucle que se pueda dar por una mutación? ¿A qué te refieres con el bucle? No sé, bueno, por ejemplo, en esta diapositiva que tenemos, por así decirlo, pongamos el nodo rojo de la izquierda, no sé, que se genere una mutación, ¿no? Y ahora forme un camino con el nodo moradito que tiene arriba y pues no sé, eso se parezca mucho con el otro nodo que está a la derecha, el rojo, entonces me va a generar como un ciclo. Sí, no sé si me explico. Sí, pero eso no es un problema. Aquí no es un problema. O sea, tú sí puedes tener ciclos. Por ejemplo, pues simplemente los nodos del cuerpo es un ciclo, ¿no? Si los dejas solitos es un ciclo. Pero recuerda que aquí lo que nos está diciendo, y por supuesto, todos tienen mutaciones, digamos, tienen variantes. Entonces, este gen, pues no es idéntico, no es 100% idéntico acá. Va a tener unas mutaciones, va a tener otras mutaciones, va a tener otras mutaciones. Y estos 3 genes, a pesar de todo, van a estar conectados porque son muy similares. Y esa historia evolutiva, digamos, de estos 3 genes, si nada más me quisiera fijar en esos 3 genes, la puedo reconstruir sin problema porque no hay P4s. ¿Sí? De acuerdo, muchas gracias. De nada. Marisol. Sí, yo solo te iba a decir que hay una pregunta en el chat. Una pregunta en el chat. Ok, gracias. A ver, pero nada más, Edgar quería preguntar algo. Bueno, mi duda era, para aplicar el grafo araña es necesario conocer el gen y su función específica y la pregunta es, ¿también se puede aplicar a genomas completos o solamente gen por gen? No, esto es para grandes familias de genes. Contestando la primera pregunta, esto es, me dijiste que si es estos genes, que si se tiene que saber su función, no necesitas saber su función, esto está basado solamente en la secuencia. Okay. Si sabes su función, además, es información extra que puede ayudar mucho a la hora de la edición, que es esto de cortar las patas. Porque si ya sabes que pues 2 genes, o sea, por ejemplo, este gen y este gen son muy similares y además hacen una función muy similar, lo muy probable es que desciendan de un ancestro común, entonces no quieres cortar esa pata. Vas a decir, no, esa pata no la quiero cortar. Puedo cortar las demás, pero esta no, porque esta es muy fuerte, digamos, es una conexión muy fuerte. Y sí, aplica para genomas, o sea, aquí les puse un ejemplo chiquito, pero el punto es que nosotros aplicamos este tipo de métodos a familias grandes de genes. ¿Qué es una familia? Es un conjunto de genes que desciende de un gen ancestral, ¿no? Por ejemplo, aquí estos 5 genes descienden de un gen ancestral. Entonces, esto se puede aplicar a genomas completos, de hecho lo hemos hecho, y en muchas especies. Puedes agarrar 100 especies y para 100 especies sus genomas completos. Hay esta pregunta de Manuel Gutiérrez que pregunta que si estos gráficos podrían reemplazar a los árboles filogenéticos. Muy buena pregunta porque de hecho lo que pasa es que estos gráficos, lo que buscamos es a partir de estos grafos construir árboles filogenéticos que sean congruentes con estos grafos. Entonces, este árbol que les estoy mostrando aquí, el árbol de especies, y el árbol es un árbol filogenético de especies, y este árbol que ven acá adentro es el árbol filogenético de genes. Entonces, sí, no los reemplazan, sino más bien a partir de los grafos araña construimos árboles filogenéticos. Gracias por la pregunta. Gaby, ¿quieres decirme algo? Por ejemplo, cuando se sacó toda la secuencia del genoma humano, no sé, se dijo, hay 30,000 genes. Y luego se vio cuántos de estos genes iguales estaban en los humanos. Y eso generó un gran debate porque había como 200 genes casi que, bueno, que descendían de los genes de las bacterias, ¿no? Que se conservaron.
Sí. Pero entonces esos genes, dices, bueno, si se conservaron por herencia vertical, pues porque ahí se fueron quedando, deberían de estar no solo en el chango, sino en la ardilla y en otros vertebrados, pero no estaban. Entonces un poquito era un debate, bueno, entonces cómo consiguió el humano estos genes tan iguales a los de las bacterias, ¿no? Y entonces la pregunta es si eso sería un problema que se puede resolver con esta teoría de grafos, ¿no? De saber cuestiones de transferencia horizontal y de dónde salieron esos genes, ¿no? Sí, sí. Sí, efectivamente, esta es una pregunta súper interesante, porque esto que estamos viendo aquí, no tengo tiempo, de hecho, de adentrarme en este tema, pero esto representa una transferencia horizontal, ¿no? O sea que, no sé, una planta o un hongo pudo haber transferido, más bien en este caso la planta pudo haber transferido un gen por transferencia horizontal a otra especie, como al hongo, ¿no? Y sabemos que nosotros, pues sí tenemos genes de bacterias, sabemos que entre bacterias se transfieren genes, sabemos que entre las plantas y los hongos hay transferencia, que entre los virus y las bacterias y los hongos hay transferencia horizontal. Entonces, este tipo de caracterizaciones matemáticas sí nos ayudan a tener evidencia de este tipo de genes que han sido transferidos horizontalmente. De hecho, tenemos otra charla de eso para la próxima vez. Ok, gracias. Gracias a ti, Gaby. Arlene, ¿tienes una pregunta? Sí, perdón, doctora. Mire, mi pregunta es la siguiente. ¿También pueden ingresar porcentajes en los grafos araña? Sí, también pueden ser porcentajes de similitud, o sea, tú decides qué medida quieres utilizar, ¿no? Para las aristas, o sea, puedes decir qué tan parecidas es un número, o puedes decir qué tan parecidas es en porcentaje, o puedes decir qué tan parecidas hay. Ahora, lo que se utiliza mucho en bioinformática, pues son los p-values y los i-values, ¿no? Perfecto, gracias, doctora. Yo tengo una pregunta. Sí. Isabel, este mismo grafo podemos utilizarlo, pero para proteínas, en lugar de que, ¿sí? O sea, me refiero porque a veces también con el material genético, a veces hay una secuencia que no necesariamente se está produciendo una proteína, ¿no? Y entonces, bueno, está ahí y a lo mejor no sirve de gran cosa. En cambio, por eso te estaba preguntando, pero dices que sí se puede usar, ¿no? Y de hecho se usa con proteínas también. Se usa, de hecho es muy común que se use con proteínas. El algoritmo que les estaba enseñando de cómo funciona la similitud por secuencias, se puede utilizar tanto para comparar proteínas, o sea, secuencias de aminoácidos, como para comparación de secuencias de nucleótidos. Sí. Y bueno, puedo hacer secuencias de ARN también, ¿no? Muy bien, gracias. Emma Judith. Sí. Tengo una pregunta. ¿Este tipo de grafos de arañas pueden ayudar a estudiar enfermedades genéticas? Pueden, o sea, los grafos araña te ayudan a estudiar la evolución de los genes. Si tú ya conoces, por ejemplo, algún gen que sabes que está causando una enfermedad, no sé, en ratón, por ejemplo, normalmente encontrar que ese gen fue heredado por un ancestro común al humano y al ratón, te ayudaría a saber que ese gen probablemente también está dañando al humano. Entonces sí ayuda. De hecho, les tengo un ejemplo ahorita más adelante de este tipo de aplicaciones. Ok, gracias. Sí. Gaby, ¿tienes otra pregunta o comentario? Por supuesto que no, se me olvidó bajar la mano. Ok, bueno, entonces parece que ahorita ya no tenemos más preguntas. Voy a llegar a la última parte de la presentación. Espero que no estén muy cansados. Parece que no puedo avanzar otra vez, David.
Se quedó ahí pasmado la presentación. Sí. Estamos aquí, ¿no? Estamos, ajá, aquí, ahí estamos. En la anterior, por favor, David. Ajá, en esta genómica comparativa. Bueno, entonces, ahora la pregunta es, ustedes ya contestaron mucho de esta pregunta, pero la pregunta es, en la que sigue David, en la que dice genómica comparativa, por favor. Bueno, a ver si yo puedo avanzar. Ok, gracias. Estábamos diciendo, o sea, ¿para qué sirve la reconstrucción de historias evolutivas? Bueno, pues sirve para entender muchas cosas. O sea, esto nos sirve para estudiar lo que es genómica comparativa. Y en la genómica comparativa queremos saber, por ejemplo, cuáles son como cosas parecidas que hay en diferentes organismos, ¿no? Entonces, eso que les decía, ¿no? Por ejemplo, si se heredó al pez y al humano, pues van a tener genes muy parecidos que hagan funciones parecidas en organismos totalmente diferentes, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a entender cuáles son estas como cosas que nos hacen similares en diferentes organismos. Y pueden ser organismos tan lejanos, como Gaby lo explicó, como entre humanos y bacterias. También nos ayuda a estudiar en genómica comparativa, nos ayuda, por ejemplo, a estudiar especies muy similares, como es el humano y el chimpancé. Porque a pesar de que compartimos cosas o sea, la mayor parte de nuestro ADN es parecido, pues hay cosas que nos hacen únicos, ¿no? Que nos hacen únicos como humanos y que hacen únicos al chimpancé. Y esos son tal vez los genes que pudiéramos detectar con este tipo de enfoques, ¿no? Y también, incluso dentro del humano, dentro de la misma especie, pudiéramos ver cuáles son esos genes que están solamente, por ejemplo, en humano y cuáles son las variantes que existen en el humano que nos hace vernos diferentes, ¿no? Físicamente con otros humanos, ¿no? Incluso con otras razas. Entonces, este tipo de estudios nos ayuda a entender, a hacer estudios de este tipo de genómica comparativa. Y una de las cosas es que nos ayuda mucho también en la genómica funcional. En la genómica funcional, nosotros lo que queremos saber es cuál es la función de los genes. ¿Cuál es esa función? Y si nosotros podemos estudiar, por ejemplo, tenemos un organismo modelo en una planta y sabemos que hay un gen que daña, ¿no? Como nos estaba preguntando una de las compañeras, si se puede apoyar para el estudio de enfermedades genéticas. Si nosotros sabemos que ese gen puede ser dañino o que su mal funcionamiento puede dañar a la planta y sabemos que ese gen está conservado en el humano, que fue heredado en el humano y que tiene una función similar, entonces probablemente vamos a saber que si ese gen no funciona correctamente, también va a generar enfermedad. Y este es el caso de este gen que se llama BRCA2 en el humano, ¿no? Que su función es reparación del ADN y la recombinación. Y ese mismo gen que se llama parecido BRH2 existe en Huitlacoche y su rol es muy parecido, ¿no? O sea, está en recombinación, la reparación del ADN, pero además le confiere estabilidad al genoma. Entonces, este gen ya se sabe que está implicado en cáncer de mama. Entonces, si este gen no funciona bien, si se desregula, si hay algún mal funcionamiento en este gen, puede producir tumorgénesis, ¿no? Que eso es lo que pasa, de hecho, en el Huitlacoche con este gen.
Otra de las aplicaciones es que todos estos estudios nos permiten hacer la reconstrucción de la evolución de familias de genes, no solamente familias, de grandes familias de genes. Aquí les estoy mostrando una gráfica de un trabajo que acabamos de publicar con gente de mi laboratorio, varios estudiantes, donde tenemos un conjunto, este conjunto de genes que se ha observado es un clúster de genes que se encuentra en el ratón, en el desarrollo del cerebro del ratón. Se sabe que es muy importante, se le llama protocaderinas, beta-protocaderinas a este conjunto de genes que tiene un rol muy importante en el buen desarrollo del cerebro del ratón. Bueno, pues eso sabemos que que está bien conservado en otros roedores, como es la rata, pero además está bastante bien conservado en el chimpancé y en el humano. Y también sabemos que estos genes, o sea, este clúster de genes, pues en realidad ha sido heredado de un ancestro común que incluso tiene conservados algunos de esos genes hasta el pollo, ¿no? Que ya es una especie bastante lejana. Entonces, el ancestro común de todas estas especies, de la rata, del ratón, del chimpancé, del humano, el oposum es se me olvidó en español, pero y el pollo, todos estos genes tienen un ancestro común. Y eso quiere decir que el ancestro de todos estos, o sea, cualquiera que haya sido ese organismo en aquel entonces, heredó estos dos genes a las nuevas especies, y esos genes pues fueron proliferando, se fueron duplicando y ahora forman este clúster que tiene una expresión y un desarrollo importante, juegan un papel importante en el desarrollo del cerebro. Y no solamente del ratón, sino del humano también, ¿no? Aquí se ve cómo está conservado en las diferentes especies. Y ahorita, por ejemplo, estamos estudiando cómo este clúster de las protocaderinas también tienen una implicación en cáncer, en desarrollar cáncer, y de hecho, pueden generar diferentes tipos de cáncer. Bueno, están implicados en el desarrollo de diferentes tipos de cáncer. Bueno, y quiero terminar con esto. Este póster, lo que quiero decirles es que las matemáticas, o sea, ya sé que a no todos nos gustan las matemáticas y no nos tienen que gustar, pero bueno, de todas maneras, las matemáticas son útiles para estudiar este tipo de mecanismos evolutivos, biológicos, genómicos, y que pueden ser muy divertidas. Y nosotros mismos las podemos hacer muy divertidas. Este póster es un póster que pintamos a mano entre amigos míos, colaboradores, y bueno, hasta mis sobrinos ahí le metieron mano, y mi mamá. Y lo pintamos porque queríamos presentar el trabajo de los grafos araña y cómo puedes reconocerlos con la secuencia de grado en un congreso internacional, y pues lo quisimos hacer divertido, y pues esto es lo que salió, ¿no? Entonces ustedes realmente pueden hacer sus pósters a mano, pintarlos a mano, y esta es una invitación a que intentemos presentar nuestro trabajo científico o cualquier trabajo que hagamos pues de una manera artesanal y divertida. Pues este póster, si se fijan, se dice como las arañas pueden ser reconocidas contando sus patas. Y bueno, pues espero que les haya gustado. Nada más me queda agradecer principalmente a estas dos personas que me ayudaron muchísimo. José Antonio Ramírez, que es un estudiante, ahora estudiante de maestría en mi laboratorio y en Simvestaff, quien me ayudó a generar muchos de los ejemplos que están en esta charla, y a Dulce Valdivia, que fue mi estudiante también y que también está haciendo su maestría en Simvestaff, y ella también ayudó pues mucho con las figuras, ¿no? Y bueno, estos son mis colaboradores. Ese trabajo lo vengo haciendo ya por
pues, por bastantes años y son colaboradores pues principalmente de Europa. Este proyecto es en colaboración con estos laboratorios y ha sido financiado por el CONACYT y el Servicio de Intercambio de Alemania, que es el DAD. Y pues les agradezco mucho a ustedes por toda su atención y pues espero que nos sigamos viendo y que les haya servido de algo esta plática. Gracias. Y pues ya. Pues muchísimas gracias, Maribel. No sé si ahí hay una pregunta de sí, ¿de Arlene? ¿Verdad? En el chat dice, si estos grafos, Emanuel dice, si estos grafos estudian la evolución de los genes, ¿qué pasaría con los virus? Si se sabe que estos no pertenecen a ningún reino, ¿se podría saber su origen precisamente? Uy, qué buena pregunta. Pues no sé, o sea, sí se puede hacer comparación también, ¿no? De los genes de los virus. Es mucho más complejo trabajar con virus. Yo estuve trabajando con un virólogo cuando estaba en Brasil y él me decía que, por ejemplo, la secuencia de los genes de virus, aunque sean muy cercanos los virus, las secuencias se parecen muy, muy poco, ¿no? A veces se parecen un 30%. Entonces, este tipo pues digamos, de enfoques tendrían que ser modificados para tomar en cuenta este tipo. Acuérdense que la computación, las matemáticas, la biología siempre tienen que estar hablando entre ellas para poder proponer métodos que realmente funcionen. Creo que Luisa Fernanda tiene una pregunta. Y Arlene. Ajá. Pregunta, comentario. Sí. Sí, perdón, no podía activar mi micrófono. Nada más me quería preguntar, de la última investigación que mencionó, ¿ya está publicada? Y de ser así, ¿cree que nos la pudieran mandar? Suena súper interesante. Sí, claro que sí, está publicado. Ahorita en un momento les mando la liga. Muchas gracias. Aquí por el chat. La estoy buscando. Y Arlene, ¿tenías una pregunta también? Como comentario, muchas gracias por su exposición, me gustó mucho.